Bienvenidos a nuestro Gran Vía de miércoles, ya lo tenemos todo preparado para nuestra tertulia de actualidad en la que hoy nos acompañan Alfonso Conejo y Emilio Postigo. Además, en la segunda parte de nuestro programa hablaremos de economía, como cada miércoles, con Alberto Lora. Antes, como siempre, iniciamos nuestro habitual repaso a la prensa nacional y local y lo hacemos con la portada del diario El País, que hoy nos cuenta lo siguiente. Valls declara que Francia está en guerra contra el yihadismo. El primer ministro ordena controles inmediatos a las comunicaciones en Internet. Además, Merkel participa en Berlín en un acto para denunciar el avance de la islamofobia. También nos cuenta el diario El País. Gobierno y PSOE alcanzan un pacto de Estado contra el terrorismo. El acuerdo permitirá combatir de manera eficaz a los islamistas. Y de la portada del diario El País pasamos a la del Mundo, que en su portada nos lleva esto último que nos contaba el diario El País. Pacto de Estado entre PSOE y PP para una ley antiyihadismo. Sánchez y Rajoy acuerdan que en un mes hay una propuesta conjunta contra el terrorismo islamista. Además, Anticorrupción pide imputar a 2 ejecutivos del Santander por estafa con las convertibles. Y de la prensa nacional, como cada día, pasamos al repaso de la prensa local, que iniciamos con la portada del Faro de Ceuta. Ahí la tienen. La policía turca detiene a la ceutí Ramma y evita que cruce a Siria. Además, Pastor firma hoy el convenio para construir 500 VPO. Y del Faro pasamos al pueblo de Ceuta. Mismo asunto de portada, detenida en Turquía la ceutí que quería alistarse en filas yihadistas, y además el Partido Popular exige a Carracao que aclare si sigue cobrando aún del Senado. Y para finalizar, la portada del diario digital Ceuta al Día. Ahí la tienen. Detienen a la esposa y una cuñada del joven que apareció calcinado en un coche en el Jaral, y además detenida en Turquía la joven de 18 años del Príncipe, captada por las redes terroristas yihadistas. Pues bien, estos son los asuntos de esta jornada de miércoles. Nosotros ahora nos vamos a los anuncios y a la vuelta lo comentamos aquí en nuestra tertulia de actualidad. Pues ya estamos de vuelta aquí en Gran Vía. Les presento a quienes me acompañan hoy. Alfonso Conejo, bienvenido de nuevo esta semana. Pero igualmente. Esta semana te toca doblete, lunes y miércoles. Aquí estamos. Muchas gracias un día más por estar con nosotros. Emilio Postigo, bienvenido. Muy buenas. Feliz año lo primero, no nos habíamos visto todavía aquí en Gran Vía. Inauguramos 2015 con muchísimas cosas. Emilio, va a ser un año intenso. Va a ser un año intenso, un año que yo creo que promete y en el que se van a conseguir grandes cosas, estoy seguro de que Bueno, sí. Vamos a ver cómo se va desarrollando todo. Nosotros vamos a comenzar con el repaso de las portadas, que como saben, esta semana siguen estando muy centradas en esos atentados que se producían en París la semana pasada. Saben que hoy salía el primer número de Charlie Hebdo tras el atentado que sufría la redacción de esta revista satírica. Podemos contarles que en poquísimas horas están prácticamente agotados los 3 millones de ejemplares de tirada que ha sacado el que han llamado ellos mismos el número de los supervivientes de Charlie Hebdo. Los atentados de París siguen teniendo consecuencias, las seguimos viendo tanto en los informativos como en las portadas de la prensa nacional. Nos vamos a lo que nos cuenta el diario El País, que es lo siguiente. Valls, el ministro del Interior, el primer ministro francés, decía lo siguiente ayer, que Francia está en guerra contra el yihadismo. Además, ordenaba controles inmediatos a las comunicaciones en Internet. Eso sucedía en Francia, mientras en Alemania Merkel participaba en Berlín en un acto para denunciar el avance de la islamofobia. Saben ustedes que durante semanas antes de que se produjera el atentado contra la revista Charlie Hebdo y el segundo atentado que se producía en ese comercio judío en París, en Alemania se venían produciendo una serie de manifestaciones en contra del Islam. Pues bien, la canciller alemana no ha querido faltar a esa manifestación en contra del avance de esa islamofobia que se está produciendo en su país. Emilio, hablaba con Alfonso ya el lunes de este asunto. Sí que me gustaría conocer cuál es el balance que haces después ya de una semana de que se produjeran esos atentados y de todo lo que ha sucedido con posterioridad. Esa manifestación multitudinaria en París y en otras localidades francesas y todo lo que estamos viendo ahora, las consecuencias que están teniendo esos atentados. Bueno, en primer lugar, como así hice en las redes sociales, comenté de que la barbarie había pasado por Francia. La barbarie no se produce solamente con atentados terroristas de este índole, sino la barbarie está
desplegada por todo el mundo, con muchísimos actos y muchísimas cuestiones que nos ponen la carne de gallina y vemos lo mal y lo complicado que es el mundo que hemos creado. Ayer, sin ir más lejos, hubo un programa en Antena 3 que se llamó Tierra Hostil, que te ponía los pelos de punta de cómo se está viviendo y cómo las grandes multinacionales y países desarrollados utilizan la mano de obra barata y la esclavitud para su propio beneficio. Otro las tomas de barbarie, y en este caso el de Francia pues nos llegó de forma impactante, nos llegó de forma dantesca y nos volvió a situar en el mapa de que hay que luchar contra cualquier banda terrorista. Yo hago hincapié de que estas bandas terroristas, como dice el ministro de Interior, de que Francia se pone en estado de guerra. Yo creo que nunca hay que bajar el listón, nunca hay que bajar el acelerador contra estas bandas terroristas, y hay que perseguirlos y combatirlas con todos los medios suficientes para que los pobres inocentes, las personas que no tienen que ver con ningún tipo de cuestión diplomática, ningún tipo de cuestión política, porque al final todo se resume a eso, a cuestiones de hegemonía, de estar uno por encima de otro, pues sufren las consecuencias y sufren este tipo de atentados. Dantesco, pasó la barbarie por Francia en esta vez y cada día pues pasa por un país diferente. Al día siguiente creo que hubo un atentado en Nigeria. Vamos con cosas nuevas que sabemos, Alfonso, desde el lunes que tú te sentabas en esta mesa. En primer lugar, tenemos estas declaraciones del primer ministro francés, que declara la guerra al yihadismo y que además ordena que haya controles inmediatos sobre las comunicaciones en Internet. Sabemos que los nuevos medios, las redes sociales, son una de las formas preferidas por este tipo de terroristas para captar personas, pero tenemos más novedades que te voy contando. Nos cuenta la portada del diario El Mundo en Internet. Al-Qaeda en Yemen reivindica el atentado contra Charlie Hebdo, y además hoy que hemos conocido esa portada, que ya se había visto en los últimos días en los medios, pero hoy que ya salió a la calle el nuevo número de Charlie Hebdo, dice: el Estado Islámico juzga de estúpido publicar nuevas viñetas de Mahoma. Parece que durante un tiempo vamos a seguir hablando de este asunto que ha consternado a toda Europa y yo diría que al mundo entero, Alfonso. Pues sí, es lamentable lo que ha ocurrido y que todos ya conocemos, pero de otra manera nos viene a ver este asunto que los demás países, que en este caso a Francia, que desgraciadamente le ha ocurrido, pues parece que hay un movimiento muchísimo más fuerte en el aspecto de atacar, no de atacar, de contrarrestar el tema del terrorismo. Nosotros desgraciadamente hemos sido quizás de los primeros países europeos en el que sufrimos el terrorismo, y los demás países, y no vamos a achacar tampoco nada, pero así como los demás países tampoco tuvieron esta forma de demostrar esta inseguridad que hay. Por tanto, yo creo que no es que voy a decir que vengan bien de estas cosas, sino malísimamente, es una pena, pero que nosotros hemos sufrido los primeros y los países europeos tampoco hubo estas reuniones ni estas decisiones que se están tomando, que son decisiones acordes, magníficas, estupendas, pero que tenían que haber pasado ya desde hace muchísimo tiempo todas estas actuaciones. Yo les preguntaba ayer a las dos personas que se sentaban en esta mesa, que era Mohamed Mustafa de Caballas y Sergio Chávez del PSOE, si les había sorprendido esa reacción que se ha producido en el caso de los atentados en París, que no se produjera, por ejemplo, el 7J en Londres, porque también fue un atentado de las mismas características, y no vimos ni la reacción de los líderes, y bueno, sí vimos reacción popular, pero quizá no a los niveles que se ha producido en París. Ni tampoco se produjo esa reacción de los líderes del mundo cuando los atentados los sufrimos aquí en España el 11 de marzo. En España sí salió la gente a la calle, muchísima gente a la calle en contra de la barbarie, pero no vimos cómo ha pasado en esta ocasión que los jefes de Estado, que los primeros ministros, que los ministros de Exteriores de otros países vinieran a arropar al gobierno español en aquel momento. Por eso parece ser que en este mundo tienen que ocurrir desgracias y cosas así para que todos nos pongamos de acuerdo, por lo menos una mayoría, ¿no? Que está bien, pero que ya digo que nos ocurrió a nosotros y parece que pasó de soslayo este asunto. Yo me alegro enormemente que todos los demás países y esas reuniones que he tenido y esas decisiones que toma Francia ahora ya, que el ministro las dice, e incluso la Angela Merkel, la alemana, que también da un toque de atención en este asunto, pues esto está mejor. Pero que siga el asunto así, porque esto es una situación que nos va cada día peor, como no se corte de alguna manera.
Esto es una situación que hay que tomar medidas, pero tiene que tomar medidas en general, todo. Aquí no se puede tomar medidas un país u otro país porque le pase, sino si es Europa, pues Europa entera y el mundo entero. Pero son medidas que hay que hacerlas, afortunadamente hay que hacerlas, pero vamos, ya. Por aclarar todo lo que tiene que ver con el primer ministro Valls, el país ha decidido sacar un extracto, que es cuando Manuel Valls dice que Francia está en guerra contra el yihadismo, pero también aclara ayer Manuel Valls que esa guerra no es contra los musulmanes, que es simplemente contra los terroristas que cometen estos actos de barbarie. En una sociedad tan multicultural como es la francesa, el primer ministro Valls quiso dejar claro que esto no es cuestión de etnia, que esto no es cuestión de religión, que es cuestión de ir contra los que cometen este tipo de atentados, Emilio. Sí, porque se está moviendo una corriente muy peligrosa. Como, por ejemplo, Angela Merkel en lo que estaba era en una manifestación en contra del avance de esa islamofobia que estamos viviendo en los últimos tiempos en Europa. Claro, porque hay intenciones de personas, de ciertos colectivos, que parece que tienen muy claro que hay que atacar el Islam, que ahora es el momento, atacar lo diferente, porque al final se resume en eso, en atacar lo diferente. Si en este caso fuese otro tipo de religión la que ellos viesen peligrar su propia hegemonía, atacarían a esa religión, puesto que la intención es de atacar a lo diferente. En este caso se está viendo un gran movimiento de pensamientos, de mensajes, de posiciones bastante peligrosas que atacan a una religión que yo creo que, como otras tantas, como puede ser la tradicional española, que es el cristianismo, trabaja por la paz, tiene unos mensajes de solidaridad bastante firmes y se aleja muchísimo, por no decir al completo, a estos pensamientos, a estas posturas terroristas, y sin embargo se utiliza para atacarla, para aprovecharlo políticamente, como puede ser la cuestión de Le Pen en Francia, y crear una serie de colectivos, de enfoques y de criminalizar una serie de colectivos que pueden poner en jaque la convivencia y la compatibilidad de la sociedad europea. Yo creo que hay que combatir ese tipo de mensajes. Me parece genial que Merkel haya participado en esa concentración contra el avance de la islamofobia, puesto que si queremos crear una Europa de todos y de todas, es una Europa laica y está clarísimo, y no hace falta que lo vuelva a decir yo, nada tiene que ver actos terroristas de esta índole que se producen en cualquier lado del mundo con cualquier tipo de religión como la que tenemos en Europa o en la propia Ceuta. En eso Manuel Valls quería ser firme y aclarar que la guerra era contra estos que cometen estos actos bárbaros. Vamos con más cosas también relacionadas con este tema, porque en nuestro país también se están dando pasos y se estaban produciendo distintos movimientos. Mantenían una reunión Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Ayer quien se reunía era el Grupo Parlamentario Socialista con los representantes del Gobierno. ¿Para qué? Para alcanzar un pacto de Estado para una ley, dice el diario El Mundo, antiyihadismo. De momento lo que ha hecho es sentar las bases, van a estar un mes negociando, hablando, viendo cuáles van a ser las líneas de esta ley, y veremos si finalmente ese pacto de Estado del que hoy habla la prensa se hace realidad. Sería el primer pacto de Estado desde que se decidía cambiar la Constitución, Alfonso. Pues sí, parece mentira, pero en este mundo parece que tienen que ocurrir las cosas, ocurrir las desgracias para ponernos un poquito más de acuerdo. Es verdad que ha costado muchísimo trabajo y cuesta mucho trabajo que se pongan los partidos de acuerdo en esta situación. Pero viene bien y me alegro muchísimo, y es importante que los partidos mayoritarios, y todos, porque se va a hacer una propuesta a todos los partidos, eso también hay vengan que de acuerdo. decirlo, Y yo creo Alfonso, que va a estar todo el mundo de acuerdo, todo el mundo de acuerdo. En esto hay que darle una solución, porque la cuestión es que no se puede continuar así. Eso que comentabas tú es cierto, han alcanzado este principio de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista, pero a través de los medios de comunicación, y supongo que lo habrán hecho a través de sus grupos, tanto en Congreso como en el Senado, han manifestado que es un acuerdo que se pretende abrir a todos los grupos con representación parlamentaria. Emilio, ¿qué te parece? A mí me parece bien, pero no me gusta que se hagan las cosas rápido. Yo creo que esto tiene que tener su tiempo, tiene que estudiarse bien, que no sea antiyihadismo, que sea antiterrorismo en términos generales, que también entra el terrorismo del que estamos debatiendo. Y es más, yo aumentaría aún más este tipo de leyes y atacaría a cualquier tipo de enfoque donde se vulneren los derechos humanos, como he puesto de ejemplo anterior de lo que se vive en el Congo. No puede haber empresas españolas que sigan
negocien con empresas que vulneran los derechos humanos. Yo lo extendería aún más y atacaría todo este tipo de cuestiones. Entre otras cuestiones, lo que se propone en este pacto al que pretenden llegar de momento Partido Popular y Partido Socialista, vamos a ver quién más se suma, es regular figuras como la del lobo solitario, que es una de las grandes preocupaciones de los gobiernos europeos en este momento, porque no son ya tanto células que estén instaladas en los países, sino personas que individualmente acaban atentando, en este caso 2 hermanos en el caso de Charlie Hebdo y otra persona en el caso del segundo atentado que se vivía en París. Bueno, esa es una de las cuestiones que pretenden regular. Hombre, con las tecnologías que hay hoy en día yo imagino que existirán los medios para poder descubrir los contactos que pueden tener estas personas con estas células, porque al final, aunque existen esos lobos solitarios que pueden trabajar en su modus operandi de forma personal, contactarán con alguien, se informarán de algo, llegarán a algún sitio, a sus opiniones llegarán por algún sitio. Por lo tanto, yo imagino que existirán las herramientas necesarias para poder contactar con estas personas y poder detenerlas o actuar de forma rápida. Bueno, iremos viendo en los próximos días, Alfonso, en el próximo mes, que es el plazo que se han dado, hacia dónde va caminando, iremos conociendo algunas más de las medidas que se pretenden implantar respecto a este asunto. De momento, poco podemos comentar, porque sabemos que se pretende alcanzar ese pacto y poco más. Esta es la relación en el mundo, ocurren estas cosas, es decir, en unas personas que basados o apoyados en una creencia religiosa que no es verdad, porque los maometanos no tienen nada que ver con este asunto, ni ninguna religión, son terroristas, entonces apoyados y hablando de religiones, pues hacen estas cosas. Esto, desgraciadamente, ha ocurrido siempre y yo creo que ocurrirá ahora. Lo que hay es que atacarlo de tal manera para que sea cada vez menos y que esto se establezca y que no ocurra más veces. Pero vamos, que las personas así entienden que aprovechando las religiones, pues hacen todas estas barbaridades que tenemos que luchar y trabajar para que esto no ocurra. Vamos con otro asunto. Antes de despedirnos e irnos a conocer las noticias de Ceuta, vamos con una cuestión que nos cuenta el diario El Mundo y que yo quiero saber la opinión de las personas que me acompañan. Anticorrupción ha pedido imputar a 2 ejecutivos del Santander por estafa con las convertibles. De nuevo, Emilio, un banco, de nuevo un escándalo y la Fiscalía Anticorrupción que pretende imputar a 2 directivos, en este caso el Santander. Hemos hablado mucho de Bankia, parece que ahora también está la vista puesta sobre este otro banco. Pocos son los banqueros y las personas que han sido al final los responsables de lo que ha ocurrido en este país, aparte de la responsabilidad política que no cabe duda, son las entidades bancarias y espero que tanto Anticorrupción como el Fiscal General del Estado y todos los agentes judiciales que tenemos ataquen y establezcan justicia entre todos los ciudadanos con estas entidades, porque es una vergüenza que se sigan escapando, que se sigan librando de la justicia y después de ver todos los anuncios que se hacen públicos y demás, ves cómo las entidades banqueras siguen desahuciando y siguen estafando a los preferentes, por ejemplo, pues a mí se me pone la carne de gallina y me alegra que por lo menos 2 de estas personas pues vayan a ser imputadas por anticorrupción por un tema de este índole. Alfonso, para aclarar, lo que se les atribuye, por lo que están imputados, es por un delito de estafa. Les considera Anticorrupción responsables de la comercialización indiscriminada de obligaciones convertibles en acciones que el banco llevó a cabo entre 129.000 clientes en el año 2007 y con la que consiguió 7.000 millones. Los inversores, en este caso las personas a las que se vendió este producto, padecieron un quebranto medio del 55%. Mira, me parece bien que se aclaren estos aspectos, pero tenemos que recordar una situación que nosotros creo que la hemos vivido todos. Todos tenemos amigos en la banca, todos tenemos personas conocidas y a veces hemos llegado o llegan personas a decir, oye, ¿qué hago con este dinero? ¿Dónde lo puedo ingresar? Y ellos son los que te aconsejan. Entonces son amigos nuestros, gente conocida, las que han hecho cursos en las centrales de los bancos para atraer ese dinero y nos lo dicen a las personas que desconocen o desconocemos la situación financiera de qué hago con mi dinero, qué hago con mi ahorro. Es decir, que es una situación que no ha caído los funcionarios, los empleados de banco. Me llamo empleado porque yo he estado tratando con empleados y a lo mejor en decir, ¿y esto dónde lo meto? Y esto porque hay un desconocimiento de las inversiones. Y esa situación se ha dado en todas las bancas y en todos los bancos. Y eso, decirle ahora que son culpables, es que quizás
son culpables, pero es que no han estado atentos, no han sabido saber o no han aprendido la situación de que los mayores, como en este caso que han cogido, le orienten en ese asunto. Es decir, que el asunto... Por aclarar la situación, Alfonso, a quien se señala no es al empleado del Santander que vende, vende el producto, se señala al directivo que yo no digo, obliga o... Sí. Bueno... Pero es como si tú... orienta a su empleado para que venda ese producto. Laura, tú tienes unos jefes y te dan unas orientaciones, pero tú tienes sentido común en algunas cosas y tendrás que decir esto sí o esto no, también. Así que yo no estoy culpando a los empleados ni mucho menos. Pero que ocurre esa situación que tú llegas a un banco para una situación financiera así y te aconseja el director o el que fuera, no, este dinero aquí, cuando había que haber aprendido a que estas cosas se sabía, porque se puede intuir que no debían de haber ocurrido. Es verdad también que en España tenemos mucho esa costumbre, tú tienes tu dinero en la misma sucursal del mismo banco durante un montón de años y las personas ya que trabajan en esa sucursal, pues no te voy a decir que sean de la familia, pero sí son personas de confianza que te aconsejan en qué hacer. El banco de toda la vida. Hacer con tu dinero, porque es la persona con la que tratas de toda la vida. Y es verdad que se han vivido situaciones muy complicadas precisamente debido a esa confianza que tenemos, que quizás deberíamos mirar mejor, aprender un poquito más de economía, algo de lo que no nos hemos preocupado hasta que ha llegado la crisis, antes de tomar algunas decisiones, Emilio. Sí, está claro que hay que mirar mejor la letra pequeña, que por cierto, para hacerte una tarjeta de crédito te dan como 15 páginas de letritas así pequeñitas. Yo creo que es clara la intención, para que no te lo leas y te vayas a tu casa. Por lo tanto, la persona, el jubilado o jubilada que iba con sus pequeños ahorros a una entidad bancaria a intentar guardar el dinero para en un futuro una persona con la que además tenía confianza, dárselo a los nietos, se encuentra con que le han engañado, porque eso sí es un engaño, le dicen que ese dinero va a estar guardado en el banco y al final lo utilizan en las preferentes para meterlo luego en bolsa y perder el dinero de esos preferentistas que no eran preferentistas, que eran personas que querían guardar sus pocos ahorros en la entidad bancaria. Para mí, tanto ese trabajador como ese directivo tendrán que asumir las consecuencias, porque ese trabajador se puede negar el vender un producto que realmente no era el que le decía a ese cliente. Yo, por romper una lanza en favor de esos trabajadores de a pie de la banca... Yo no generalizo, yo creo, sí, por supuesto. Yo creo que ellos también no eran verdaderamente conscientes del problema que suponían estos activos, que al final son los que han generado han generado el problema. En fin, chicos, si os parece, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿vale? Nos vamos a ir a conocer las noticias de Ceuta, que nos las va a traer después de los anuncios, como siempre, Nacho Gallego. Pues ya estamos de vuelta, llega el momento de conocer las noticias de Ceuta con Nacho Gallego. Nacho, ¿cómo va la mañana? Pues muy buenas, Laura. Vamos con el tema del día, que ha sido la visita a Ceuta de la ministra Ana Pastor, que ha tenido uno de sus puntos fuertes en la visita a la promoción de viviendas de protección oficial Loma Colmenar, una obra a la que todavía le quedan algunos flecos, pero que las autoridades, incluida la ministra, han definido como de alta calidad. La agenda de la ministra de Fomento, Ana Pastor, en Ceuta ha comenzado por una visita express al complejo de viviendas de protección oficial de Loma Colmenar frente al hospital, que se está terminando de construir. Unas VPO que cuentan con una importante aportación económica del Ministerio y del que las autoridades han dicho que son de alta calidad. Ana Pastor, que ha estado acompañada en todo momento por el presidente Vivas, así como por el delegado del Gobierno y varios consejeros y viceconsejeros de la ciudad, ha paseado por el interior del complejo de viviendas, ha recorrido algunos de los soportales y finalmente ha entrado en un piso piloto que, aún sin muebles, le ha permitido hacerse una idea de cómo quedarán finalmente los pisos que se entregarán una vez pasadas las elecciones municipales. Eso al menos es lo que esperan desde Envicesa, cuyo responsable aseguraba allí mismo que esos son los plazos que manejan. Uno de los detalles que más ha impresionado a la ministra son las vistas y la cantidad de luz natural que poseen esas viviendas. Ana Pastor, que ya había visitado esa misma promoción durante su construcción, comentaba con el delegado del Gobierno la situación de esas viviendas en una zona deprimida socioeconómicamente, a lo que Francisco Antonio González le ha respondido asegurando que esperan que esas VPO revitalicen la zona. La visita ha concluido sobre las 10 de la mañana y de ahí se han dirigido al Palacio Autonómico. Y la visita de la ministra Ana Pastor es para Caballas un acto propagandístico, pues la vivienda nunca ha sido una prioridad para el gobierno ceutí, según la coalición. Los localistas recuerdan que en los presupuestos recientemente aprobados no hay ninguna partida destinada a VPO cuando hay muchas familias necesitadas y terreno suficiente para su construcción. En el recién presupuesto aprobado para el 2015, de 270 millones de euros van destinados a políticas de vivienda, a VPO.
0 euros. Estamos hablando que para cubrir ese déficit de vivienda deberíamos construir al menos 3.000 o 4.000 viviendas de protección oficial. Y sí hay parcelas para ello, es decir, tenemos parcelas como el Brul, tenemos parcelas como Loma Colmenar, como Huerta Molino, sin embargo el gobierno no tiene interés. La justicia ya investiga si ha habido delito medioambiental o no con los vertidos de fuel que han ido afectando a las costas de Ceuta desde el pasado mes de diciembre. Lo hace a raíz de la denuncia interpuesta en la Fiscalía por Septem Nostra Ecologistas en Acción el pasado 7 de enero. El fiscal ha remitido la documentación al juzgado de guardia y recomienda que sea o bien el Seprona o bien el Centro Superior de Investigaciones Científicas el que estudie lo sucedido en Ceuta y la documentación de la Asociación Ecologista para determinar si hay responsabilidades penales que depurar en este caso o no. Hay que tener en cuenta que se trata de una cuestión bastante técnica, ya que el Código Penal establece que el delito se producirá siempre y cuando haya un perjuicio de tipo grave para los sistemas naturales. Una vez determinada esta cuestión, y solo en caso de que se considere que existe delito, la justicia deberá investigar entonces quién o quiénes son los responsables de estos vertidos. Cambiamos de asunto. La Policía Nacional mantiene abierta una operación policial para esclarecer la muerte de Mohamed Asid Amar Caniche, cuyo cuerpo fue encontrado carbonizado y con varios disparos en el interior de su vehículo en el Jaral. Según ha podido saber Ceuta Televisión, entre los detenidos estarían la mujer y la cuñada del joven asesinado. La muerte de El Caniche está un poco más cerca de aclararse. Su cuerpo, acribillado a balazos y carbonizado en un coche blindado de alta gama, fue hallado en el Jaral el pasado 14 de diciembre. Uno de los crímenes más salvajes y misteriosos que se recuerdan en Ceuta y que en la tarde-noche de este lunes comenzó a resolverse. Fue entonces cuando la Policía Nacional llevó a cabo varias detenciones en la barriada del Príncipe, concretamente en la calle San Daniel. Según ha podido saber Ceuta Televisión, entre estos detenidos estarían la viuda y una hermana de la víctima. Además, otro de los sospechosos, un ceutí, habría sido detenido en Granada, donde huyó tras el crimen. La policía no descarta más detenciones, tanto en la ciudad como en la península, y mantiene abierta una operación que iría más allá de una cuestión de narcotráfico. Por todo ello, se mantiene el secreto de sumario. El Movimiento por la Dignidad y la Ciudadanía de Ceuta señala al Gobierno como responsable del enésimo apagón que sufre el Príncipe. Sucedió el pasado domingo sobre las 6 de la tarde y para la formación que lidera la diputada no adscrita Fátima Hamed, la causa del apagón está en las carencias de infraestructuras en la barriada, una explicación que no coincide con los motivos que alegan tanto la ciudad como la empresa de alumbrado, y es que el apagón se originó por un incendio causado por una sobrecarga en una línea de la calle Fuerte provocada por los muchos vecinos de la zona conectados a la red eléctrica de forma irregular. Un incendio que obligó a la empresa de alumbrado a sustituir más de 300 metros de cableado, lo que retrasó la restauración del suministro. Y con esta información terminamos por ahora. Habrá más noticias a las 8:30 aquí en Ceuta Televisión. Ahora sigan disfrutando de Gran Vía. Muchísimas gracias, Nacho, y a partir de las 8:30 les ofreceremos las declaraciones que haga la ministra de Fomento, Ana Pastor, que ha comparecido hace apenas unos minutos en el Salón del Trono del Palacio Autonómico, donde además ha firmado un convenio con la ciudad autónoma. Y ese es el primer asunto del que vamos a hablar en nuestro tramo de información local. Alfonso, la ministra de Fomento, de visita en Ceuta, ha estado visitando esas viviendas de Loma Colmenar que ya se ha anunciado que se entregarán en verano. ¿Qué valoración haces de la visita de Ana Pastor a Ceuta? Pues una valoración normal, de que un ministro venga a darle salida ya a las viviendas estas, que son 300 y pico, y a firmar además un convenio de otras 500 que se ha firmado, o se estará firmando. Por tanto, es cumplimentar el asunto de viviendas que el gobierno de Ceuta pues ha planteado en esta legislatura, y se cubren ya esas 1000 o cerca de 1000 viviendas, que es lo que estaba en estos presupuestos. Por tanto, una situación normal de que venga la ministra, y muy bien. A mí yo me alegro muchísimo que venga, que lo que hace falta es que no se reciba como se recibe a los ministros aquí, que acostumbra recibir determinados partidos a los ministros, no a pedrada, pero sí contrarios y criticando, pues que venga no una vez, sino que venga 1000 veces a firmar pues 1000 contratos de lo que sea.
Has hablado del asunto de la vivienda, pero hay más cuestiones que están pendientes con el Ministerio de Fomento. Alfonso, sí. Del Ministerio de Fomento dependía la línea de interés público marítima. Bueno, ese parece ser uno de los objetivos que ya se ha cumplimentado, pero hay más cuestiones. De Fomento depende también la obra de la carretera de la frontera. Fomento tiene que facilitar también, porque si bien no es labor suya en lo que se corresponde con el transporte, que venga una empresa de helicópteros a Ceuta para el transporte aéreo, sí debería comprometerse en dar las facilidades para que cuanto antes volvamos a tener ese enlace aéreo. Quiero decir que de Fomento dependen muchas más cosas además de la vivienda. De todo el Fomento podríamos tener una conversación larga y tendida de lo que yo conozco, de lo que quieras. Es decir, las obras de la frontera están ya programadas para hacerse y se van a iniciar. Lo que hay que entender también es que son legislaturas o plazos en los que las dificultades o las deficiencias tienen que resolverse en un tiempo, no se resuelve todo en un día. Todo eso se está tomando medidas y se están llevando a cabo. En cuanto a la cuestión de helicópteros, todos hemos tenido aquí que se hizo el helipuerto, se montó una compañía de helicópteros en la que desde un principio tuvo que estar la ciudad abonando una subvención altísima, que no costaba el dinero a la ciudad, y que también la ciudad también está dispuesta de alguna manera a ayudar en esos aspectos. Lo que pasa es que también las exigencias de las compañías pues son otras y la presión en esas exigencias pues se pone de manifiesto, porque a lo mejor la exigencia es mucho más fuerte. Pero bueno, tenemos el helipuerto, que eso se podrá solucionar con subvenciones o con las compañías digan que se haga, y por tanto las obras de Fomento todas están llevándose a efecto. Lo que hay que tener presente es que pensar siempre en los presupuestos. Un presupuesto que se hace cada año no es un presupuesto para terminar todo en un año, es decir, eso lleva sus tiempos. Lo importante es que esté anotado en ese presupuesto del Estado las obras referentes al Estado, las obras referentes a la ciudad y competencias de la ciudad, que esté ya en presupuesto, que se inicien, porque iniciándose una obra ya ahí se termina, tardará el tiempo que se establezca, pero ahí se terminan las obras. Por tanto, lo importante es darse cuenta de las necesidades. ¿Qué necesidades tenemos en todos los sitios? Necesidades tenemos en todos los lados, necesidades tenemos en todas las ciudades, en la principal, porque si hablamos de Madrid, Madrid, si hablamos de Sevilla, Sevilla, si hablamos de Cádiz, es decir, quiere decir que dificultades todas. Lo que no podemos es intentar darle una solución en un año a todas las cuestiones. ¿Qué valoración hacéis desde Caballas de la visita de la ministra Ana Pastor? Todavía no sabemos qué es lo que ha dicho en ese acto que ha tenido en el Salón del Trono con el presidente de la ciudad, pero de que venga a visitar Ceuta, Emilio. Pues de acuerdo con mi compañero Mohamed Mustafa, ¿no? Ella viene de visita turística a la ciudad. Claro que hay que recibir bien a los ministros, pero también hay que ser crítico con los ministros, porque los ministros también deciden políticas y deciden cosas para los ceutíes, y Ceuta no está para tirar cohetes. Sobre que viene con un convenio de 500 viviendas, yo creo que eso ya no se lo cree nadie. Vemos el presupuesto general de la ciudad, donde se destinan 0 euros a políticas de viviendas, y yo creo que eso dice mucho de cuál es el planteamiento en este aspecto del Partido Popular, tanto en Ceuta como a nivel estatal. Y vuelvo a decir lo mismo, a los ministros hay que recibirlos, es bueno que vengan a la ciudad, que conozcan de antemano todos los problemas que tenemos aquí. Sería bueno que se reuniese con los agentes sociales para que conozcan otros tipos de opiniones aparte de sus compañeros de gobierno. Y luego, si hay que ser críticos con un gobierno y hacer, por ejemplo, una concentración, como se hizo con el ministro Wert, el ministro antieducación de este país, hay que hacerlo, porque tiene que quedar muy claro de que los ceutíes estamos en contra de sus políticas y de las gestiones que está desarrollando. Por lo tanto, yo creo que es una política más de marketing, es una visita más para vender e intentar obtener votos de aquí a 4 meses y me vaya a perdonar, pero pongo en duda de que se vayan a construir 500 viviendas, puesto que en el presupuesto general de la ciudad se refleja que se destinan 0 euros para políticas de vivienda. Alfonso, ¿es una visita electoralista? No, vamos a ver, electoralistas son todas las visitas que hagan todos, porque estamos los políticos en tema electoral en todos los sitios, en todos los partidos. Lo que está diciendo Emilio también es electoralista, es decir, en el tema de la ministra. Las 500 viviendas es un proyecto, que se firma, pero eso lo hace el Ministerio de Fomento. La ciudad no tiene nada que ver en eso. La ciudad no trabajará. Las 500 viviendas no es lo mismo que las 317 que se van a entregar ahora. Eso lo ha hecho el Ministerio de Fomento a través de SEPE, lo ha hecho el Ministerio de Fomento.
Fomento. Las 500 también Fomento, es decir, que la ciudad no tiene presupuesto nada de vivienda porque lo hace el Ministerio. Si no lo hiciera el Ministerio, lo tendría que hacer la ciudad. Imagínate lo que es que la ciudad se meta en los presupuestos de la ciudad para hacer vivienda. Eso es muchísimo dinero y los presupuestos de la ciudad no llegan, en la mayoría de los casos, a poder destinar tanto cantidad para vivienda. Eso lo hace el Ministerio. Y también lo hace la ciudad. Si están las viviendas desarachadas, que son un auténtico desastre, que es una pena cómo se gestionó aquello, y hay cuestiones legales incluso. Te puedo hablar muchísimo de ese tema, porque precisamente me tocó a mí el acuerdo de eso. Fíjate tú si la ciudad hace vivienda. Lo que está claro, Alfonso, que es que la ciudad también, seguro que no sabía este convenio en 2 días, ¿no? Se sabe antes. Se sabe antes, por lo tanto podía haberlo incluido, porque la ciudad trabajará también en todas las cuestiones técnicas, incluso en todas las cuestiones que afectan a este tipo de viviendas. Le da el terreno. Pues ya está, eso debe quedar reflejado en unos presupuestos generales de la ciudad, digo yo. Pero bueno, darle el terreno no hace falta de dinero, sino se le da el terreno y no hace falta cantidad alguna. Imagino que tendrá también algunas cuestiones técnicas y habrá tipos de gastos que habrá que tenerlas en cuenta. Lo hace el Ministerio todo, eso lo hace el Ministerio. Si os parece, vamos a dejar un poquito de lado el asunto de la ministra de Fomento, aunque no vamos a dejar de hablar de un término que se ha mencionado aquí, que es el término electoralista, porque ya lo saben ustedes, señores, que estamos aquí al ladito de unas elecciones autonómicas y que ustedes se van a divertir mucho viendo la tele a lo largo de los próximos meses, porque tendremos a nuestros contertulios un poquito más en pie de guerra de lo que los tenemos habitualmente, cada uno en pro de sus intereses y tratando de conseguir lo mejor para su formación política. Yo no sé cómo lo lleváis, si ya habéis iniciado la confección de las listas, si están los programas electorales. Alfonso, ¿cómo van las cosas con el PP en ese yo quiero aspecto? aclararte una cuestión de la que tú citas. Tú dices que yo lo llevo perfectamente, pero no pensemos o no penséis que en mi caso, por ejemplo, que yo tenga que aquí defender. Yo defiendo lo que tengo que defender, y si mi partido lo hace mal o mi organización lo hace mal, te diré lo mismo, y yo creo que el tiempo que llevo aquí te lo estamos demostrando. Yo no tengo por qué callarme ante situaciones que mi partido haga mal. Por tanto, aclarado eso. Aclarado ese aspecto. ¿Cómo lleváis el tema de las listas, el programa? Claro, eso los partidos tienen movimiento en época de elecciones. Es decir, tú estás en unas elecciones que son 4 años y los 4 años te quedas así. Ahora, cuando se van acercando las elecciones es cuando viene ya todo el movimiento. Y entonces tiene un movimiento dentro del partido, que es cuando funcionan los partidos. Los partidos no funcionan durante los 4 años así constantemente, con reuniones y con cosas. Funciona cuando vienen las elecciones. Y ahora ya pues empezamos todos, o todos los participantes, o todo el que quiera participar, porque tampoco participan todos, pero todo el que quiera participar, y hay trabajo para todos, porque las elecciones es un movimiento general. Y eso es lo que hacemos los partidos cuando llegan las elecciones, movernos y hacer cosas y tal. Que este año la cosa está un poquito más difícil también, porque claro, las cuestiones de dinero y las cuestiones de eso, yo me vengo a referir, y voy a decir una barbaridad, los controles hacen efecto. Los controles hacen efecto, ¿no? Bueno, Alfonso... Emilio, ¿vosotros cómo lo lleváis? En Caballas tenéis ya candidato elegido y todo. Sí, os queda la confección de la lista. A través de primarias abiertas, con lo cual me siento muy orgulloso. ¿Cómo va la lista y cómo va el programa? Porque, bueno, claro, las caras son una cosa importante, pero más que las caras, lo que importa es el contenido que va a llevar cada uno de cara a los comicios autonómicos. Sobre lo que ha dicho Alfonso, me gustaría dejar una cosa clara, y es que no todos los partidos funcionan iguales. Nosotros no llevamos funcionando desde ahora que empiezan la cuenta atrás de las elecciones. Estamos aburridos de tener reuniones tras reuniones toda la semana para tratar problemas, cuestiones, para atender a ciudadanos, porque nuestra sede, por ejemplo, allí en Jadú, está abierta prácticamente todo el día, y allí no para de entrar y salir gente con cuestiones y problemas que hay que tratar y que hay que recibirlos. Caballas no ha empezado la campaña desde hace 4 meses, lo empezó desde la celebración de las últimas elecciones, puesto que hemos presentado presupuestos alternativos, hemos presentado más de 200 propuestas en la Asamblea, tenemos un modelo diferente de cómo gobernar esta ciudad, y eso lo hemos ido explicando y desarrollando, no solamente en medios de comunicación o en la Asamblea de la ciudad, sino también en las barriadas, porque hemos estado visitando cada una de las barriadas. Es cierto que ahora ya empiezan los nervios, ya empieza a moverse un poco, a moverse muchísimo más todo. Es cierto que se empiezan a diseñar los programas electorales. Nosotros ya tenemos un borrador de programas que vamos a difundir por todas las barriadas para que los propios ciudadanos puedan intervenir y participar en una gran asamblea que se va a realizar en el mes de marzo probablemente, y allí cualquier ciudadano o ciudadana, tanto a través del correo electrónico como su participación personal y directa en la propia asamblea, podrá proponer o criticar o intentar restar alguna propuesta en el propio borrador. Y sobre las listas, pues al igual que la del candidato,
intentarán ser lo más abiertas y participativas posibles para que la candidatura de Caballa sea una candidatura realmente la del pueblo y la de la ciudadanía. Fíjate que te voy a dar parte de razón. Gracias, Alfonso. Yo conozco... para una vez que se la das, te voy a dar razón porque yo he pasado por esas situaciones. Yo he estado 15 años en la oposición y esos 15 años han sido de trabajo total y absolutamente, como tú estás hablando, dentro de lo que es el partido y el ser el partido. Lo que pasa es que cuando se gobierna, ese trabajo se traslada a donde se gobierna, ese trabajo se traslada fundamentalmente porque son responsables de lo que ocurra, por ejemplo, a la ciudad, y por eso el partido está un poco más en baja en ese asunto. Pero esa es la situación de trasladar una situación a otra, pero estoy conforme con que en la oposición es cuando te mueves muchísimo. Lo que yo no estoy mucho de acuerdo, es... Ya me extrañaba a mí que todo fuera bonito. Ahora vienen las elecciones y vamos a las elecciones y mira, a las elecciones van los mismos que si gana, lógicamente tienes que ir porque va ganando. Pero si pierdes las elecciones hay que hacer cambios, querido amigo, hay que hacer cambios. Pero los cambios los deciden los ciudadanos. Los cambios hay que hacerlos porque no pueden ser las mismas personas que estén 30 años buscando un lugar. Por eso hay que hacer primarias abiertas, ciudadanas y participativas. Los partidos tienen que moverse, hay gente joven, gente preparada, gente con ideas, gente que trabajan como nadie, porque la juventud es otra cosa. Eso hay que aprovecharlo, ¿me entiendes?, cuando llegan unas elecciones y no continuar con las mismas personas. ¿Vamos a ver gente joven en las listas del Partido Popular, Alfonso? Yo espero que sí. ¿Van a ser participativas? Y hay gente joven en la lista del Partido Popular, ahí tiene trabajando Alfonso, gente joven. ¿Van a ser participativas y abiertas las listas del Partido Popular? ¿Las de candidato al menos? Ellos nunca lo han hecho así. Nosotros, vamos a ver, participativa y abierta, pues mira, ahí hay un comité electoral que es el que decide quién va. Se equivoca, se puede equivocar. No es participativo ni abierto. He dicho algunas veces que en esto de elegir a las personas, pues mira, a personas, a que yo me dirijo, como puede ser mi Cristo, mi Dios, se equivocó en uno, enamoró a 14. Hizo 14 personas para llevar sus cosas y se equivocó con uno. Lo que entonces aquí es muy posible que cualquier partido no se equivoque con uno, se equivoque con 5 o 6 que vayan en la lista, ¿me entiendes? Por eso es bueno que sean los propios ciudadanos los que tengan la oportunidad de decidir. Los ciudadanos no tienen conocimiento de las personas. Sí tienen. Los ciudadanos saben Emilio, más de lo que pero por ejemplo, en el caso vuestro, que habéis hecho primarias abiertas, tampoco tienen mucha oportunidad de elegir los ciudadanos cuando solamente se ha presentado una persona. Bueno, pero cualquier persona que quisiera se podía haber presentado. Sí. Yo, si hubiese querido, me podía haber presentado. Bueno, ¿y por qué no te presentaste? No hace falta ni ser afiliado. ¿Por qué no te presentaste? Porque no me considero capaz de ser el número 1 de Coalición Caballas. Y mantiene, así de simple. Y mantiene lo mismo. No mantiene lo mismo, se mantiene el candidato que se ha decidido presentar y que a la gente ha podido votar. En el partido estamos todos dispuestos. En el partido, ¿me dejáis hablar? Perdón. Creo que yo todavía creo que yo presento este programa. Vamos a dejar esto porque va a haber semanas y semanas para hablar de cómo llevan nuestros contertulios, bueno, pues su trabajo en sus partidos, sus listas electorales, sus programas. Van a tener ustedes tiempo de sobra de escucharles hablando de estos asuntos, pero es que no me quiero ir a la sección de economía sin hablar de otro asunto que trae cola también, del que llevamos hablando ya más de un mes, que son esos vertidos de fuel. Ya se ha presentado una denuncia para que se investigue de quién es la responsabilidad, si ha habido daño al ecosistema, si ha habido daño al medio ambiente. Claro, porque, Alfonso, en caso de que haya sido así, alguien tendrá que pagar por esos daños. Mira, en este mundo a veces te das cuenta de las ventajas de ir adelantándote en el tiempo. Yo tengo que decir que, por ejemplo, Cepsa, yo he vivido cerca de la Cepsa, la compañía esta que en este caso, puede ser, no te quiero decir que sea la del vertido, pero puede ser. La tubería era suya. Desde luego, o es Cepsa o es Dúcar, o por aquí no de mi casa ni de tu casa sale esos vertidos, eso sale de la compañía. De la mía, por alguna tendrá la culpa. Pero te quiero decir que durante año, porque te hablo de años, pues ese vertido se hacía directamente, es decir, que todas las obras o todo lo que había limpieza de los tanques, eso iba al mar. Afortunadamente eso se quitó y llevamos ya muchísimos años en que esto es un accidente. Yo considero que esto es un accidente. ¿De quién ha sido? Del que sea, pero ha podido ser un accidente porque ahora están las cosas muy preparadas para que no surta ningún vertido a nada ni nadie. Incluso los barcos están preparados ya, que no tienen esos vertidos que hacían en el mismo estrecho. Es decir, que la cosa ha cambiado magníficamente. ¿Es un accidente? Pues que mire el accidente y que haya provocado esos
accidente, pues que le echen las multas, porque son fuertes, son multas que se vuelven fuertes, las multas que sea, y que tenga muchísimo cuidado para que esto no ocurra. Emilio. Yo he echado de menos una rápida respuesta por parte de la Administración, porque yo creo que tendría que haber sido ella la que fuese a Fiscalía a denunciar este asunto, ya que afecta a un tema que nos afecta a todos, que es el ecosistema de nuestra ciudad, y que está claro que debe tener una responsabilidad, ya sea monetaria o de cualquier forma, por parte de las empresas competentes o las empresas que están causando este problema. He echado en falta esa respuesta, parece que no se quería tocar, y nada, pese a las denuncias públicas que, por ejemplo, ha hecho el partido en el que participo, Coalición Caballa, y que espero que de forma rápida y de la forma más responsable posible la Fiscalía pues actúe y se asuma la responsabilidad de ella, que el medio ambiente es algo que nos afecta a todos, y está claro que en Ceuta, con lo pequeñito que esta ciudad, cualquier tipo de vertido, cualquier tipo de problema nos afecta muchísimo más a todos. Pues que en este asunto lo vamos a dejar por hoy. La gente que está en casa podrá volver a veros aquí el próximo miércoles. Alfonso, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Emilio Postigo, como siempre, un placer tenerte aquí en Gran Vía. Nosotros hacemos una pequeña pausa, nos vamos a los anuncios, y cuando volvamos llega Alberto Lora, que nos va a hablar de economía, como cada miércoles, no se lo pierdan. Pues ya estamos de vuelta, aquí en Gran Vía nos acompaña como cada miércoles para hablar de economía Alberto Lora. Alberto, bienvenido en este año 2015. Muchas gracias, Laura, felicitar a todo el mundo el año nuevo, aunque ya estamos... Aunque ya estemos a día 14, no pasa nada, nosotros seguimos felicitando el año nuevo a todo el mundo. Un 2015, Alberto, que viene apasionante. Eso parece. Bien apasionante porque van a pasar muchísimas cosas que tienen que ver sobre todo con los países de la zona euro, porque entramos en un periodo en el que esos países que se han visto más perjudicados por la crisis económica, algunos de ellos como Grecia y España, van a vivir procesos electorales a partir del año 2015. Grecia va a ser la primera, va a celebrar elecciones el próximo 25 de enero, estamos ahí ya. En unos días. Y claro, bueno, pues surgen algunas cuestiones que tienen que ver con quién ganará las elecciones en Grecia. Sabes que las encuestas, y para la gente que está en casa si no lo sabe, las encuestas hoy por hoy dan una mayoría al partido de Alexis Tsipras, a Syriza, que es esa coalición de izquierdas que se ha formado en Grecia, especialmente a partir del rescate que vivió el país y la pérdida de confianza de los ciudadanos griegos en los grandes partidos. Una pérdida de confianza que ha llevado a la práctica desaparición del Partido Socialista griego, del PASOK, y que también ha pasado factura a Nueva Democracia, el partido que podríamos equiparar con el Partido Popular Español. De hecho, hoy Mariano Rajoy está visitando a Samaras, al líder de Nueva Democracia, prestándole su apoyo en esta campaña electoral en la que ya viven inmersos los ciudadanos griegos. Y en mitad de esta campaña, bueno, pues ha surgido un asunto que tiene que ver con Alemania. Tiene que ver con Alemania porque el diario Der Spiegel pues sacaba una información justo nada más empezar el año que decía que Alemania se plantearía dejar caer a Grecia el euro en el caso de que las elecciones las ganara Syriza, entre otras cuestiones porque uno de los puntos que aborda Syriza es una reestructuración de la deuda e incluso el impago de aquella parte de la deuda que se considere ilegítima. Pues bien, no era una declaración oficial, era una filtración que citaba a fuentes gubernamentales y que decía que bueno, pues que en este momento no pasaría nada si se dejara caer a Grecia el euro. Bueno, hemos empezado el año con fuerza, con Alemania de nuevo como protagonista, en este caso en lo que tiene que ver con Grecia, Alberto. Empieza, como tú dices, empieza el 2015 con movimiento en todos los ámbitos. Lo que pasa que siempre que se hable de Alemania, pues se está hablando de la Unión Europea, como se sabe, pues lleva este estandarte de líder y lo que diga él va a misa. Y en este caso, pues bueno, también se especula con el hecho de que se haya hecho por el mero hecho de chantajear, digamos, a la sociedad helena, exponiéndole, pues bueno, los graves problemas que podría suponer para la sociedad griega el salir del euro, aunque desde Syriza, pues bueno, se estipula que no son tan malas esas consecuencias.
Pero yo hoy, pues bueno, como planteamos, voy a intentar explicar, argumentar cuáles son los peligros, digamos, que puede ser para suponer la salida de Grecia del euro, y en este sentido también intentar explicar por qué Alemania, ¿no? Recordemos que cuando se recuperó en 2012 a la economía griega, Alemania no era partidario de que Grecia se fuese, en parte porque bueno, las circunstancias también eran algo diferentes, ¿no? El panorama era mucho peor, ahora mismo se ve como han mejorado algunos aspectos, sobre todo el hecho de que ya el riesgo de contagio, digamos, que entre las economías de los Estados miembros, no se produciría ese efecto dominó tan temido como se estipulaba antes. Vamos, un ejemplo claro, por ejemplo, el hecho de la amenaza, digamos, de que Syriza pudiese salir, que no le gusta a los mercados, evidentemente, ha afectado a las bolsas, pero no ha afectado tanto, ¿no? Como sabemos, las bolsas siempre es el primer termómetro de este tipo lo de que hemos noticias. hablado muchas veces, esos estados de ánimo. Sin embargo, cuando sí se producía una fuerte caída de las bolsas y una subida de la prima de riesgo de los países que hemos visto se han visto más afectados, el caso de España, Grecia, Italia, Portugal, Irlanda, era cuando salía esta información en Der Spiegel que amenazaba con la salida de Grecia del euro. Se vio como evidentemente afecta, ¿no? Ya sabes que esto es un mercado muy sensible a cualquier tipo de cosas, y se vio como, y todavía siguen los latigazos, digamos, de este tipo de noticias. Pero claro, si tú estás, bueno, en 2012 se vio como afectó muchísimo más, podría ser muchísimo más peores los efectos que los que se están planteando. También, bueno, estamos en otro tiempo diferente en el hecho de que, bueno, los planes de saneamiento de países como Portugal o Irlanda se ve como se consideran, han sido considerados como éxito, ¿no? Son países que empiezan a funcionar dentro de lo que cabe, ¿no? Como hemos comentado aquí muchas veces, esta crisis, y espero que no volver a equivocarme, es la peor que vamos a vivir nosotros, ¿no? Es una crisis brutal. Vamos con las consecuencias que tendría, consecuencias hipotéticas, porque es verdad que si bien se filtraba esto desde el gobierno de Alemania a Der Spiegel, también es cierto que al día siguiente salió un representante de la Unión Europea diciendo que la estancia en el euro es irrevocable. Pero vamos a ponernos en el peor de los casos, que el peor de los casos es que se dejara caer a Grecia el euro. ¿Qué consecuencias tendría? Bueno, evidentemente la mayor amenaza hacia Europa de que Grecia se vaya del euro es que deje de pagar su deuda pública, ¿no? Como se ha comentado también desde el partido griego que se postula para ganar las elecciones. Se supondría no pagar gran parte de esa deuda, que es una deuda que principalmente afecta a bancos alemanes y franceses, aunque también nos afecta a nosotros. Es una deuda que asciende a más de 300.000 millones de euros, 314.000 millones de euros para ser exactos, que es bastante importante, lo que quiero decir, y esto, al dejar de pagarla, repercutiría muchísimo en el hecho de, claro, si afecta a los bancos alemanes y franceses, afectará tanto a Francia como a Alemania, aunque se hayan creado mecanismos, porque una de las cosas que parece que se ha evolucionado en el tema es la sustitución del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera y el Mecanismo Europeo de Estabilidad Financiera por el Mecanismo de Estabilidad, que al fin y al cabo tiene el mismo objetivo, pero se enfoca de una manera mucho más consolidada, mucho más de confianza, digamos, ¿no? Que al fin y al cabo también está nutrido por, evidentemente, fondos públicos de todos los países miembros, y puede aportar un poco más de confianza a que si dejara de pagar podría ser suplido por parte de este mecanismo. Esa es la primera y mayor amenaza que hacia nosotros. Lo que intenta el segundo argumento que me hace ver a mí, que bueno, también quiero decir ante todo que yo creo que esto es un tira y afloja entre Alemania y Grecia, porque también hay que considerar que el último tramo de la ayuda de 1.800 millones de euros está planteado para el 28 de enero, ¿sabe? 3 días después de las elecciones, y es posible que tal vez estén, pues bueno, ejerciendo una presión para después llegar a una negociación y poder llegar a un acuerdo, ¿no? Entonces, lo que comento es el segundo argumento que yo había pensado, era el hecho de las principales consecuencias para el propio país griego. ¿Para Grecia?
¿Qué ocurre? Que tú al salir de una moneda, evidentemente deberás acuñar otra, ¿no? Deberás tener otro sistema monetario, se volvería seguramente al dracma, que era la moneda que tenían antes. Esto supondría reducir el valor, devaluar la moneda hacia, estudios estipulan, el 65% del valor del euro. ¿Esto qué ocurre? La principal amenaza es que puede suponer, igual que pasó en 2012 solo con los atisbos o amenazas de que se pudiese dejar de estar en el euro, muchísimos capitales se fugaban del país. Esta llamada fuga de capitales es evidente, ¿no? Si tú tienes el dinero en un país en el cual una moneda te va a valer menos, vas a tener menos dinero. Esto puede repercutir y muchísimo en el sistema bancario, puede llegar a la quiebra incluso de un sistema bancario de un país. Después afectaría evidentemente a la capacidad adquisitiva de la gente, ¿no? De la renta per cápita, digamos, que se podría reducir hasta el 55%, esto supondría un aumento de paro, aumento de la inflación, es decir, se suman unos elementos que ningún país quiere en su receta, digamos, de economía pública, y bueno, se crea un cóctel que puede ser explosivo. Eso en lo que se refiere a los peligros para Grecia, pero en cualquier caso, ¿no parece probable que los estados de la Unión vayan a ponerse de acuerdo para determinar la salida de Grecia del euro? Eso es otro de los argumentos que yo había pensado, ¿no? Cuando según los tratados se requiere unanimidad para que cualquier país salga, ¿no? Eso lo supondría pues bueno, todo lo que conocemos como un proceso político que normalmente pues bueno, se prolonga siempre en el tiempo, la burocracia, supondría otro retraso y haría que este hecho, pues bueno, que no es tan fácil como se pinta, ¿no? El que Grecia se salga del euro no es tan fácil como decir, bueno, pues no cuento contigo, hasta luego y que te vaya bien. Esto requiere, de todas formas, cuando se crea la Unión Europea, bajo mi punto de vista, ya lo hemos comentado aquí, se hace de una manera un poco acelerada, sin hacer exactamente lo que se debería haber hecho, ¿no? Yo recuerdo el año pasado, como comentábamos, que uno de los fallos fue lo de el tema de la libertad de movimiento del capital productivo, ¿no? Cuando hablábamos de Mandela, Sonia. Sí. Este es uno de los otros fallos, ¿no? Aquí a la gente se le exigen unos requisitos para entrar, pero tú vas a entrar, pero no se sabe cómo vas a salir, ¿vale? Esto es como el Hotel California, ¿no? De Eagles, todo el mundo entra, pero no sabe cuándo va a salir por todo lo que hay dentro. Quizá porque en aquel momento no se planteaba que se pudiera vivir una situación como la que estamos viviendo y que quizá hiciera falta o hubiera quien quisiera salir. Se caminaba hacia una unión que se pensaba duradera en el tiempo y que no se creía que fuera a vivir una crisis como la que hemos vivido. Sinceramente, y bueno, yo me considero una persona joven, ¿no? Pero me cuesta creer cómo gente tan experimentada en el tema, al fin y al cabo pequen perdone, no pretendo ser, pero de ignorante, ¿no? El hecho de estás creando una unión monetaria en este caso, la Unión Europea, todo lo que tú quieras. Esto, si tú estás planteando un proyecto para tan largo tiempo, debes saber, ya no es suponer, es que vas a saber que vas a pasar tiempos malos. Entonces hay que establecer una serie de medidas, hay que saber, no sé, evidentemente no te voy a decir que tienes que saber que Grecia se iba a salir por motivos económicos, esto es imposible de suponer, pero hay que establecer una serie de mecanismos, ¿no? Algo, trabajar más en el proyecto y vamos a ver, si se empieza ese proyecto, seguir trabajando en este proyecto como se debería. Que sí, que se ha trabajado muchísimas cosas, que se ha avanzado, que yo realmente soy pro-europeo, evidentemente. Pero el hecho de no establecer unas medidas bueno, ¿ahora qué pasa? Ahora nos encontramos este problema y es que no sabemos exactamente qué pasa. O bueno, como ya digo, yo creo que es un tira y afloja, pero si realmente pasa, ¿qué ocurre? ¿Cómo se va a proceder? Señores, estamos hablando de la Unión Europea, ¿no? Una de las potencias mundiales, que es que no estamos hablando de... Hemos hablado de consecuencias para Grecia, nos decías todo ese tipo de consecuencias que tendría en su economía. Es cierto que en caso de que se produjera, en el caso hipotético, siempre
que es de lo que estamos hablando, de que se produjera la salida del euro, eso no implicaría la salida de la Unión Europea. Sin embargo, sí supondría problemas para el comercio y un cierto aislamiento, porque dejas de tener la misma moneda que el resto de tus socios, que eso facilita mucho a la hora de moverse las personas, de viajar de un país al otro, en fin, de no tener que realizar cambios monetarios, de tener que comerciar todos con la misma moneda, a que de pronto tú tienes una moneda diferente y allá te las apañes. Y en un mundo que bueno, cada vez está más globalizado y ya es imposible, digamos, subsistir por solo el hecho de cerrar las fronteras, digamos. Si tú quieres ser próspero, debes de saber vivir, debes de saber nutrirte de otros países y debes de saber exportar a otros. Esto, yo, vamos, no sé, Grecia, evidentemente, el hecho de devaluar la moneda favorecería sus exportaciones, pero bueno, Grecia, que yo sepa, no es que reine los suministros ni nada, es muy deficitario en todo el tema de inputs. El hecho también es un país que, como sabemos, rige el principio de como en España, pues él vive del turismo, esto también beneficiaría la devaluación, pero claro, el hecho de tú salir de una moneda como es el euro te va a acarrear muchísimos problemas que yo espero que Syriza lo haya barajado tranquilamente, vamos. El último asunto sobre esta cuestión de Grecia, porque tenemos otro tema del que queremos hablar hoy en la sección, que es el que tiene que ver con todo esto que está pasando con las materias primas y el petróleo. Pero la última cuestión relacionada con esto. ¿Podría ser este globo sonda, esta filtración del gobierno alemán, una advertencia también para los españoles? Los españoles también vamos a votar y las encuestas también dicen que está muy reñida la situación entre los que ya podemos calificar por lo que nos dicen las encuestas, no por lo que es real hoy en día, los tres grandes partidos. Tenemos a Partido Popular, tenemos a PSOE y tenemos ese incremento en las encuestas bestial que ha vivido Podemos desde las elecciones europeas y que lo sitúan en algunos casos como primera fuerza, en algunos casos como segunda fuerza, en caso de que las elecciones se celebraran hoy. Es cierto que de aquí a las elecciones generales pueden pasar muchas cosas, puede cambiar el panorama y que luego tampoco es lo mismo lo que uno dice cuando contesta una encuesta que cuando llega el momento de meterse en la cabina de votaciones, coger la papeleta, meterla en el sobre y meter el sobre en la urna. Es verdad, estamos hablando sobre encuestas que no son nada cierto, pero lo que nos dicen las encuestas hoy por hoy es que hay tres grandes partidos que podrían hacerse, no con la mayoría absoluta, pero sí con la mayoría de los votos y tendrían que pactar para formar gobierno. Es también un aviso a navegantes para España de, ojo, esto es lo que está pasando en Grecia. Vamos a ver qué hacemos con vosotros si finalmente llega Podemos al gobierno. Personalmente yo considero un órdago en toda regla, ¿no? Lo que tú comentas, creo que, claro, puede ser tal precedentes al hecho de decir, señores, que lo que se está liando en Grecia puede suceder en otras partes, ¿no? Si es verdad que esto ha sido un movimiento del gobierno alemán por el hecho de ejercer presión en la sociedad helena, evidentemente la sociedad española creo que también está cogiendo apuntes, ¿no? Está barajando las posibilidades que puede suponer salir del euro a España, que bueno, yo desde aquí, en mi humilde opinión, creo que sería nefasto. Entonces creo que sí intentan ejercer presión en esa intención de voto, de cara a las próximas elecciones. En las elecciones griegas parece ser que nos jugamos mucho más de lo que nunca hubiéramos pensado los españoles. Sabemos que hoy Mariano Rajoy está con Samaras de Nueva Democracia, pero por ejemplo hemos visto a Pablo Iglesias de la mano con Alexis Tsipras, el líder de Syriza. No sé quién le prestaba apoyo a quién, si Pablo Iglesias a Alexis Tsipras o Alexis Tsipras vamos a estar los españoles también. Vamos a estar muy pendientes el día 25 de enero de lo que suceda en Grecia. Esto es lo que tiene que ver con estas noticias que se han ido produciendo en estos días mientras no hemos tenido programa, relacionadas con citas electorales y con la situación económica de la Unión Europea. Pero hay otro asunto que ha estado en boca de todos esta Navidad, que es lo que tiene que ver con esta crisis de las materias primas. Vemos como el precio del petróleo baja sin parar. Ahora, eso sí, yo la gente que tengo cerca y que conduce me dice que la gasolina no se está notando mucho. Ah, ¿no? Claro, evidentemente. Bueno, es que, sinceramente, quiero dar un par de pinceladas para saber sobre todo el tema de las materias primas, porque es increíble, y sobre todo, pues, destacar el tema del petróleo, ¿no? Y en pues destacar el tema de cómo
cuando el precio del barril ha bajado tanto como ha bajado, ¿por qué a los consumidores no se nos nota tanto en el bolsillo? ¿Qué porcentaje ha bajado el barril? Porque las últimas noticias que yo estuve viendo al hilo de esto era una auténtica barbaridad, en torno al 50%, si no me equivoco. El barril es posible, vamos, no sé a cuánto estará hoy, pero ha bajado el 50%, rondando un poquito más, 55%. El precio del barril, ¿no? Que bueno, esto después evidentemente pues tiene un tratamiento, tiene todo lo que tú quieras, pero también se ha calculado también cuánto se están llevando las economías, los gobiernos, digamos, por el tema de los impuestos. Entonces quiero pues acumularlo todo en una sección y soltarlo, aunque aquí pues bueno, decir que las materias primas, es que es increíble lo que ha sucedido. Desde 2000 a 2012 se ha producido un incremento enorme, que no sin ningún tipo de precedente, y es que lo curioso es que han crecido todas, en todos los sectores, ¿no? Desde los no energéticos, las eléctricas, cualquier tipo de materia prima. Y el petróleo, al fin y al cabo, ha sido la última que ha empezado a bajar. Las otras han empezado a bajar un poquito antes. El cobre era increíble. Yo recuerdo, no sé si era a Fabra, que le entraron en su casa para robar una mano, no sé qué, porque era de cobre. O incluso cuántos accidentes de tren, por desgracia, se han producido por robos de cable de tren, ¿sabes? Si eso se calcula ahora mismo, no llegaría ni al 50%, ¿no? Entonces lo que quiero es, pues bueno, explicar a la gente cómo ha ido el mercado por qué se produce esta subida y esta bajada, o se supone que se producen, y cómo está actualmente el tema del petróleo, que todo el fracking, ¿no? Que estamos con esta nueva forma de producción, de tratamiento del petróleo. Entonces, intentar dar, ya te digo, es que en el tiempo que nos queda me voy a quedar corto y prefiero... Sí, lo dejamos para otra semana, que vamos a tener tiempo y mucho a lo largo de las próximas semanas de ir hablando de todos estos asuntos. Es cierto que ha sido una cuestión sorprendente, sobre todo cuando uno ve esos porcentajes en el precio del petróleo de bajada. Yo ya te digo, el último día que veía, en torno a un 50%. Que, por cierto, hay que decir que sí se ha notado muchísimo en la bolsa, en el tema sobre todo de la empresas de transporte. Las aerolíneas, por ejemplo, están que se salen porque van a reducir muchísimo sus costes. Que esto tiene relación todo una cosa con la otra. Los que no tienen que estar muy contentos deben ser los países productores. Totalmente. Alberto. Aunque están en guerra totalmente, que es los propios países de la OPEP los que dicen, no, a mí me da igual aquí la gente. Es que, ya te digo, esto tiene mucha materia que explicar. Hay países como, sobre todo Venezuela y algunos así, que la producción le cuesta muchísimo más, ¿no? Ahora mismo no le está resultando rentable sacar petróleo, le está costando dinero. Y ellos, pues a lo mejor lo están haciendo para quitarse la competencia, y están haciendo, pues... En fin, que este mundo no deja de sorprendernos. Cuando uno cree que más o menos tiene controlado cómo funcionan los diferentes asuntos, pues pasa algo que acaba por rompernos los esquemas otra vez, y tenemos que andar explicando todas estas cuestiones de nuevo. Alberto, pues muchísimas gracias por habernos acompañado un miércoles más. Vamos a seguir viendo cuestiones que tienen que ver con la economía a lo largo de las próximas semanas, y habrá tiempo de explicar todo lo que tiene que ver con las materias primas, el precio del petróleo, si sube o baja la gasolina, qué pasa si a uno le va a salir más baratito llenar el depósito, que al final es lo que a la gente le acaba importando siempre, Alberto. Muchísimas gracias, un miércoles más. Nosotros nos vamos ya, pero ya saben que volvemos mañana con nuestra tertulia y con muchísimas más cosas aquí en Gran Vía. No se lo pierdan. Hasta mañana.